En 22 años, Jun Sang-hyuk finalmente pudo vencer al juego de supervivencia más atroz. Nuestra historia comienza con una batalla en donde el vencedor es nuestro protagonista, o al menos eso es lo que él cree. Ya que luego de derrotar a su rival, este aparece nuevamente. Mientras su rival se ríe a carcajadas, Jun Sang-hyuk no puede creerlo. ¿Cómo es esto posible? ¿Todo el tiempo fue una ilusión? Ya que no tenía sentido. Es el rey demonio Bajal, quien se burla de nuestro protagonista, a quien solo llamaremos Hyuk. El rey demonio le explica que ha superado sus expectativas mejor de lo que esperaba. Hace 22 años atrás. Hace 22 años atrás les habían dado la esperanza de que si mataban al rey demonio Bajal, podrían regresar a la realidad. Y les tomó todo ese tiempo para llegar a ese lugar. En esa misión suicida habían muerto alrededor de 400 personas, de países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ellos fueron seleccionados como una fuerza élite, entre los mejores gremios de 10 diferentes países. Sin embargo, hacía 2 años se habían enfrentado al demonio número 24, llamado Verius. En esa batalla, todos, excepto Hyuk, habían sido masacrados. Tras ese incidente, nuestro protagonista había quedado solo en todas sus batallas. Cuando perdía su resistencia, se escondía para recuperarse. Esto le permitió subir de nivel lentamente hasta que eventualmente se encargó de los 23 demonios restantes. Hasta que finalmente pudo encontrarse con el rey demonio Bajal, con el cual luchó por 3 días. Pero aparentemente todo fue una ilusión. Hyuk escoge la espada de su inventario y ataca al rey demonio. Pero se sorprende al ver que no le ha hecho daño, mientras el demonio continúa jugando con él. Hyuk se niega a seguir su juego y le pide que lo mate de una vez por todas. A lo que el rey demonio responde con su partida del lugar. El prota ya no quería seguir viviendo más tiempo. No tenía la fuerza de voluntad suficiente para seguir. Se estaba dando por vencido y quería morir allí. En ese momento un estruendo sacude los cimientos, el piso se rompe y Hyuk cae al vacío. Has completado la misión final. Infiltrarse en el castillo del Rey Demonio. Por completar exitosamente la misión final, has recibido la recompensa, regreso. Has heredado el inventario.
completado tu regreso. Planeta Tierra. Mundo real. En la actualidad. Nueva York. 31 de diciembre del 2018. Es el comienzo de un nuevo año. Las personas celebran con mucho entusiasmo mientras empieza el conteo regresivo para el fin de año. El año 2019 al fin ha llegado. Mientras la mayoría celebraba al aire libre, algunos recibían el año nuevo en sus casas jugando online. Pero algo extraño está sucediendo. En la Casa Blanca, una noticia importante está a punto de ser informada al presidente de los Estados Unidos, quien parece ser Donald Trump. Tengo un asunto importante que reportar, señor presidente. En las estaciones de policía, los teléfonos no paran de repicar. Las personas están desapareciendo en pleno comienzo de Año Nuevo y esto ocurre en todo el mundo sin dejar rastro alguno. Se estiman que son alrededor de 100 millones de personas y parece que las desapariciones tienen algo en común. El gobierno cree que estas desapariciones se relacionan con un juego online de realidad virtual llamado Mundo Eterno. El juego tiene un aproximado de 600 millones de jugadores alrededor del mundo y quienes desaparecieron estuvieron jugando en ese momento. De repente un temblor sacude la ciudad y el mismo fenómeno parece ocurrir en todo el mundo. Francia, Arco del Triunfo. Singapur, Bahía Marina. Una oleada de monstruos han aparecido en Asia y se esparcen rápidamente por todo el mundo. Parecen ser demasiados y los intentos por detenerlos son en vano. Los soldados caen como moscas. La destrucción es total. Tras un mes de la aparición de estos monstruos, el 10% de la población mundial ha fallecido y la esperanza se ha perdido. Marzo de 2019, 2 meses después. Un pequeño niño se esconde en las sombras de los edificios destruidos, intentando encontrar provisiones, pero ha sido visto por uno de los monstruos. La criatura lo ataca, pero es destruido por el padre del chico, quien se encontraba muy cerca buscándolo. El pequeño Ming-Wu insiste en irse del lugar ya que los monstruos podrían regresar. En el camino se encuentran con un grupo que exterminaba monstruos de nivel bajo, pero por alguna razón estos monstruos no morían a pesar de ser derrotados.
Su padre se dio cuenta que habían vuelto al mundo real. Mientras tanto, en el juego de Mundo Eterno, nuestro héroe lucha con estos monstruos. Escoge la espada de su inventario y acaba con ellos de un Hoja solo de golpe. espada. Sin embargo, una presencia lo amenaza con su final. Es el rey demonio Bajal. Pensar que llegarías tan lejos por ti mismo. Sin embargo, este es tu final. Esto será lo más lejos que llegarás. De repente, apareció gente que podía lidiar con los monstruos. Estas personas eran llamadas jugadores y podían causarles daño en donde ni siquiera las armas más potentes de los ejércitos podían. Park Sang-jin, profesor de gameología de la Universidad de Beaksan. El profesor asegura que estas personas que se encuentran luchando con los monstruos son conocidas y explica que tan pronto comenzó el año nuevo, alrededor de 2 millones de ellas habían desaparecido mientras disfrutaban del juego online Mundo Eterno. Aunque aún no han encontrado una explicación racional del por qué sucedió esto, están convencidos de que estos jugadores dicen la verdad, ya que todos dicen lo mismo. El poder sobrehumano de estos jugadores es producto de haber pasado un año dentro del juego por cada mes que pasaba en el mundo real, y son habilidades que recibieron pasando desde el nivel 1 hasta niveles más altos. Pero lo curioso de todo esto es que toda esa gente que ahora está luchando contra los monstruos murió en el mundo eterno. Gracias a ti pudimos acabar con todos ellos. Esos solo son monstruos de nivel bajo. No es nada. Entonces, ¿cuántos años han pasado? He jugado unos 2 años. Ya veo, así que es verdad. Si mueres en ese mundo, vuelves al mundo real. ¿Entonces es que solo han regresado los del primer y segundo año? ¿Eh? Vicky, nivel 2. ¿Por qué está ese bastardo aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Son monstruos! Hugo, nivel 3. Los niveles de los monstruos están empezando a subir. Yo morí por ese monstruo. Ha habido un desbordamiento en Uiyeongbu. Centro de mando militar. El Namhan Sanseong también ha volado. Debido al aumento repentino de la fuerza del monstruo, la situación se ha vuelto a complicar. Discúlpeme, ¿qué es exactamente el desborde? ¿Viniste aquí sin estudiar algo así? Lo siento, de repente me reclutaron, así que... Solo te lo diré una vez, así que escucha. Desbordamiento significa cuando los monstruos dejan el área designada y se van al área exterior. Hasta ahora lo que nos han dicho es que cuando la dimensión negativa mana se sobrecarga con los monstruos, parece que se desborda. Maldita sea, cuando pensé que las cosas iban bien.
En las calles de las ciudades aún continúan las sangrientas batallas entre jugadores y monstruos, ambos de distintos niveles. ¿Qué es esto? Pensé que seguramente había muerto. 2019, mayo. Jugador con 3 años en el juego, Surfaces. El profesor da una noticia impactante y es que ha descubierto que una vez que mueres en el juego, vuelves por lotes un mes a la vez. Eso significa que incluso los monstruos que han muerto en mundo eterno volverán. Smoke, nivel 8. Velo, nivel 10. Sulker, nivel 15. Si morimos aquí, quizás podamos volver al juego. Jugador con 6 años en el juego. Jugador con 8 años. No es el momento de hacer bromas. Si quieres vivir, ¡mátalos! Drenaje, nivel 150. Diciembre. Jugador con 22 años en el juego Mundo Eterno. Monarca enmascarado. Retornado de nivel máximo. Capítulo 3. Has completado la misión final. Infiltrarse en el castillo del Rey Demonio. Por completar exitosamente la misión final, has recibido la recompensa, regreso. Has heredado el inventario. Has completado tu regreso. Nuestro héroe ha regresado al mundo real después de 22 años atrapado en el juego online, Mundo Eterno. Edificios, coches, gente. Igual que hace 22 años. ¿Es cierto que el regreso significa volver al mundo real? Mira a ese jugador. Nunca había visto esos equipos antes. No son una broma. El prota se dirige al antiguo edificio en donde vivía su amigo y los aterradores momentos que vivieron juntos en el juego invaden sus recuerdos.
Mundo Eterno, Cañón del Ego. 12º año dentro del juego. Bigon, nivel 81. Jun Sang-hyuk, nivel 75. ¿Qué hacemos, Hyuk? Jun Sang-min, nivel 63. No podemos ocuparnos de él nosotros mismos. Necesito que huyas mientras lo distraigo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No hay tiempo. ¡Corre! ¡Ahora! ¡Hyuk! ¡Esclavo del dragón! ¡Corre ahora! ¡Sang-min! ¡Bastardo! ¡Sang-min! Despierta. Despierta, Jun Sang-min. Hyuk. Creo que esto es lo más lejos que puedo llegar. Yo quería ver el final juntos. Lo siento. Hyuk. Sang-min. Levántate. Dije que te levantes. Jun Sang-min. Jun Sang-min. ¿Quién es? Sang-min. ¿Hyuk? ¿Así que duraste todo este tiempo? Supongo que sí. ¿Eso significa que el rumor es cierto? ¿Qué rumor? ¿No es el jugador del año 22 el último jugador? A diferencia de antes, incluso los jugadores vivos han regresado. El rumor es que el mundo eterno se ha derrumbado al final. ¿Crees que el monarca enmascarado mató al malvado rey demonio? Quizás. Morí demasiado pronto para saberlo bien, pero he oído que el monarca enmascarado ha estado jugando demasiado bien. Incluso hoy Richard Paulson, el líder del clan estadounidense de Absoluto, dijo que el único jugador que mataría al malvado rey sería el monarca enmascarado. Paulson dijo tal cosa. ¿Conoces a Paulson? No necesitamos cubrir todos los detalles ahora. De todos modos, este mundo está cambiando al igual que el otro. ¿Qué está pasando? A medida que pasa el tiempo, se están generando monstruos más fuertes. Y también están apareciendo mazmorras de alto nivel. Supongo que las cosas empeorarán. ¿A qué nivel llegaste? ¿Por qué lo preguntas? Porque quería invitarte al gremio en el que estoy. El gremio coreano. Estoy seguro de que has oído hablar de Valhea. ¿Ah? El gremio de Valhea. Por el simple hecho de tener un nivel más alto, han masacrado a los jugadores débiles y abusan de ellos como esclavos. Al final no tuve más remedio que matarlos yo mismo. Así que eres un miembro. Sí, lo soy. Sé que no tienen la mejor reputación, pero han mejorado con respecto al pasado. Estoy seguro de que les gustaría que te unieras. Quiero que dejes el gremio. ¿Qué? La basura sigue siendo una basura, pase lo que pase. Quiero que dejes el gremio ahora. Si no puedes hacerlo, házmelo saber. ¿Por qué estás tan confiado? ¿En qué nivel estás exactamente? En el nivel máximo. Retornado de nivel máximo, capítulo 4. ¿Dijiste máximo nivel? ¡Deja de bromear! El nivel máximo ahora es el Caballero del Sol, Richard Paulson, con un nivel de 228. Es más, ¿Mundo Eterno siquiera tiene un nivel máximo? Abrir inventario. ¿Hyuk? ¿Cómo hiciste eso? De ninguna manera. ¡Inventario! Es verdad. Porque soy el monarca enmascarado.
¡No puede ser! ¿Hugh es el monarca enmascarado? Sí, es verdad. Incluso no pude recolectar experiencia porque había alcanzado el nivel 300. ¡Hugh, increíble! ¡Jodidamente increíble! No puedo creer que mi Hugh sea el monarca enmascarado. Entonces, quien destruyó el gremio Valhae también eres tú. Lo hice porque hacían muchos trabajos sucios. Dios mío, qué locura. Espera, más importante, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué? Por supuesto que estoy hablando de eso, el inventario. Bueno, solo lo abrí como siempre. ¿Es posible? Todos los jugadores que regresaron perdieron todos sus objetos, armas. Solo podían usar la ventana de estado y el sistema de niveles. Pero, ¿cómo tú? La recompensa de la misión final era heredar el inventario. ¿Qué? Entonces, ¿es verdad que mataste al rey demonio? Bueno, lo hice, pero... ¡Guau! Ya estaba sorprendido de tu regreso, pero incluso mataste al rey demonio. ¿Estoy soñando? Tranquilízate. Bien. ¿Debería darte un regalo para celebrar mi regreso? ¿Ah? ¿Cuál es tu nivel? 154. 154. ¿Cuál debería escoger? ¡Hugh! ¿Qué es eso? ¿Tu brazo? Es un almacenamiento espacial. ¿Primera vez que lo ves? ¿Espacial? En palabras simples, es como un almacenamiento portátil entre dimensiones. Ten, tu regalo. Usas espadas dobles, ¿no? ¡Hugh! ¡Hugh! Voluntad de Jamuri, poder de ataque 450-800. Ira de Jamuri, poder de ataque 450-800. ¿Es real? ¿No son objetos únicos? Inventario, almacenamiento espacial y objetos del mundo eterno. ¿Qué demonios está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Espera, ¿parece que no puedo usar esto? Mi fuerza no es la suficiente para usar esto. ¿Qué debo hacer? Voluntad de Jamuri, poder de ataque 450-800. Restricción, fuerza 150, agilidad 150. ¿Cuánto te falta? 32. Actualmente mi fuerza es de 118. 32. Espera. ¿Estará bien esto? No, es muy grande. Mejor esto. Ten. Será suficiente, ¿no? Anillo de lupas, fuerza más 10. Brazalete de Cefia, fuerza más 10. Collar de Cefia, fuerza más 10. Hugh. Gracias, Hugh. Una villa en Japón. ¿Estás aquí? Sí, ha pasado un tiempo. ¿Los otros aún no están aquí, ¿eh? Bueno, no son de los que son puntuales. No importa. ¿Cuál es la razón de la reunión de hoy? Sí. Parece que el monarca enmascarado ha regresado. Bueno, todos esperábamos eso. ¿Dónde está ahora? En Corea. Retornado de nivel máximo. Capítulo 5. Oficina Seongson-gu. Felicidades por convertirte en un jugador oficial, Hugh. Formulario de declaración de regreso a la realidad. ¿Es algo por lo que debo ser felicitado? No hay nada que puedas hacer. Si no te reportas con la gestión de jugadores, serás sancionado. Estar aquí se ha vuelto un poco difícil. Hay algunos jugadores aquí. Por supuesto.
ya que todos los jugadores han regresado. Sin embargo, dijiste que no pudiste traer tu equipo contigo. ¿Qué hay con todos esos equipos? Oh, claro que Hugh no lo sabe. Todos fueron hechos en este mundo. ¿En serio? ¿Significa que cazar monstruos no te da recompensas? Sí, parece que así es en el mundo real. Clases de producción o magos y conglomerados trabajan juntos para hacer esos equipos. Ya veo. Sin embargo, su calidad es basura. No es ni la mitad de lo que había en el otro mundo. De todos modos, tengo que pedirte un favor. ¿Qué es? Hay una persona a la que quiero ver. ¿Crees que puedas encontrarla? ¿Ah? ¿Realmente la persona que quieres ver está aquí? Eso parece, pero es más grande de lo que esperaba. Hugh, es una persona que ya conoces, ¿verdad? ¿Por qué? Es alguien que también conoces, ¿no? Por supuesto que lo conozco. ¿Quién no conoce a los herreros del anochecer? Aunque no sean una clase de combate. Durante la redada en el castillo del Rey Demonio, fueron parte de las 400 personas que eligieron. No solo eso, el taller del anochecer es un lugar donde los jugadores más famosos ordenan sus equipos. Conseguir una pieza de ellos alguna vez era mi sueño. Entonces consigamos una para ti esta vez. ¿En serio? Bienvenidos al taller del anochecer. ¿Cómo puedo ayudarlos? Vinimos a ver a Lee Chul-Woo. ¿Hicieron una cita por adelantado? No lo hemos hecho, sin embargo... Lo siento, pero sin una cita no serán capaces de verlo. ¿Estás seguro de que es esta persona? Solo espera un minuto. Entonces, ¿podrías decirme dónde está Lee Chul-Woo ahora mismo? Probablemente esté trabajando en el taller en este momento. El taller. ¡Gracias! ¡Señor! ¡Espere un minuto, señor! ¿Dónde podría estar el taller? Oh, parece que está en el sótano. Oficinas. Sótano 1, taller. ¡No puede entrar ahí! ¡Oh! Herrero del anochecer. Lee Chul-Woo, nivel 98. ¡Chul-Woo Hyung! Yoon Sang-hyuk. Señor, si actúa de esa manera, será más problemático. Ah, ¿llegaste aquí? Hyung, creo que primero deberías darle a tu empleada un bono. ¿Qué demonios estás diciendo? Esta persona me dijo dónde estabas. Yo me disculpo sinceramente de que esta persona viniera tan repentina. Tendrás un bono dentro de un mes. ¿Ah? ¿Disculpe? ¿Qué? ¿No lo quieres? No es eso. Muchísimas gracias. Sigues apareciendo de una manera escandalosa como siempre. ¿No estás feliz de verme? ¡Tú, maldito bastardo! ¡No estoy feliz de verte! ¿Crees que alguien que solo usa martillos tranquilamente estaría feliz de ver al tipo que lo llevó a un lugar tan peligroso? ¿Qué? ¡Ese martillo! No puedes traer objetos del otro mundo, pero ¿de dónde? La recompensa por derrotar al jefe final. Inventario y subespacio. Las traje aquí como estaban. ¿Qué demonios? De todos modos, gracias. No puedo creer que pueda volver a ver a mi martillo de esta manera. ¿Cómo que tu martillo? Este es mi martillo. ¿Qué? Lo recogí una vez que moriste, así que por supuesto es mío. Oye, Yoon Sang-hyuk. Sin embargo, pensando en el tiempo en el que fuimos conocidos, te devolveré este martillo.
Por supuesto que, solo si me haces un favor. Esta historia continuará. Si te ha gustado el video, no olvides darle un buen me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos capítulos. Todos los lunes.